Estaba terminando de revisar las cuentas del mes cuando sonó el teléfono. Era el banco. La voz al otro lado sonaba seria, casi alarmada. Me informaron que se habían detectado cargos inusuales por un monto que superaba los $95,000 en una tarjeta dorada asociada a mi cuenta. Mi corazón dio un vuelco. Esa tarjeta la usaba con mucho cuidado solo para gastos indispensables. Lo que no podía imaginar era que al consultar los datos me dijeron que la tarjeta no estaba registrada a mi nombre, sino al de mi hija Maribel. Quedé paralizada. ¿Desde cuándo mi hija tenía una tarjeta tan cara a su nombre? ¿Por qué nunca me había mencionado algo así? La incredulidad me invadió. En silencio intenté ordenar mis pensamientos mientras la voz al otro lado me detallaba las compras, vuelos, hoteles, joyas, todas facturadas en Hawái. Me temblaban las manos y una mezcla de rabia y tristeza comenzó a instalarse en mi pecho. Al colgar, sentí que el mundo se desmoronaba un poco. Mi hija, en quien siempre había confiado, había estado utilizando una tarjeta que ni siquiera sabía que existía. Y para un viaje de lujo que hasta donde yo sabía no habíamos aprobado ni podíamos permitirnos. Intenté recordar si alguna vez me había hablado de esta tarjeta o de esos gastos, pero mi memoria era un vacío que solo se llenaba con la sospecha y la desilusión. Me levanté lentamente tratando de calmar mi mente agitada. No podía quedarme sentada mientras mi vida financiera se desmoronaba a escondidas. Decidí que necesitaba respuestas y que no iba a quedarme de brazos cruzados. Sabía que la confrontación con Maribel sería dura, pero era inevitable. Tenía que saber la verdad, entender cómo y por qué había ocurrido esto. Al final supe que la llamada del banco no solo había revelado un problema económico, había desenterrado una grieta profunda en la relación con mi hija. Esta era solo la primera piedra que rodaría en un camino que ninguno de los dos esperaba recorrer. Sin perder más tiempo marqué su número para enfrentar la realidad que nos esperaba. Maribel no respondió al primer intento. Cuando por fin contestó, su voz sonaba despreocupada, casi burlona. No podía esperar que esa llamada fuera fácil, pero no estaba preparada para lo que me dijo. Le pregunté directamente por los cargos en la tarjeta, buscando cualquier atisbo de arrepentimiento o una explicación razonable. En cambio se rió y su tono me heló la sangre. «Mamá, no lo tomes tan a pecho», dijo con una sonrisa que casi podía imaginar. «Es un castigo, por no ayudar más, por ser tan rígida con nosotros. La tarjeta estaba para que hiciera lo que quisiera y eso hice. Sentí que el mundo se me caía encima. ¿Cómo podía mi propia hija decirme eso? ¿Castigo? ¿Por qué castigaba con tanto descaro? Intenté explicarle que esas decisiones nos afectaban a todos, que no era justo ni responsable. Pero ella seguía sin mostrar una pizca de remordimiento, como si el dinero fuera suyo y no tuviera consecuencias. Mi voz se quebró un poco, pero mantuve la firmeza. «Maribel, no puedo aceptar que te tomes esta situación a la ligera. Esto no es un juego». Ella simplemente respondió con un «Lo siento, mamá», mecánico, sin emoción. Esa frialdad me dolió más que el dinero perdido. Me quedé sin palabras, sin fuerzas para continuar la discusión. Corté la llamada antes de que pudiera decir algo más hiriente o desproporcionado. Sentada en silencio, procesando lo que acababa de escuchar, comprendí que no era solo una cuestión de dinero o de un error pasajero. Era una traición profunda, una distancia enorme entre la mujer que yo había criado y esa persona que ahora se mostraba ante mí indiferente y egoísta. No sabía si podía seguir confiando en ella, si alguna vez podríamos reconstruir lo que se había roto tan abruptamente. Mientras las sombras de la traición se extendían, sabía que este era solo el principio de una tormenta mucho más grande. Había llegado el momento de tomar decisiones difíciles. Mientras Maribel disfrutaba del sol y la brisa de Hawái, rodeada de lujo junto a su esposo y su madre, yo estaba en casa sola frente a mi computadora bloqueando la tarjeta que había sido la llave para este viaje. Cada clic me acercaba más a una verdad que preferiría no conocer, pero que necesitaba enfrentar. Comencé a revisar los extractos bancarios de los últimos años, buscando patrones, fechas, gastos que pudieran explicar cómo había llegado hasta aquí. No fue una sorpresa descubrir que estos cargos exorbitantes
no eran un evento aislado. Habían habido pequeñas compras, luego montos crecientes, siempre bajo el nombre de Maribel, siempre con mi dinero. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo había dejado que esto sucediera? ¿Cómo no había visto las señales? El resentimiento empezó a crecer no solo hacia Maribel, sino hacia mí misma por mi ceguera. Pero también más que la ira, nació la necesidad urgente de hacer algo, de trazar un plan que me devolviera el control de mi vida y de mi patrimonio. El lujo de sus vacaciones contrastaba brutalmente con mi realidad. Mientras ellos cenaban en restaurantes caros, yo contaba cada peso, ajustando los gastos para no caer en el abismo financiero. La injusticia de esa distancia entre nuestras vidas me dolía más que el dinero perdido. Pero esta vez no me quedaría de brazos cruzados. No podía permitirme ser víctima ni tolerar esta traición disfrazada de despreocupación. Sabía que necesitaba ayuda y había una persona a la que podía recurrir, alguien con el conocimiento y la fuerza para apoyar mis decisiones. Con la determinación creciendo dentro de mí, cerré la computadora y tomé el teléfono. Era momento de actuar. Sabía que la batalla apenas comenzaba y que el camino que me esperaba exigiría no solo valentía, sino también inteligencia. La próxima llamada cambiaría todo. Sabía que no podía enfrentar sola este problema. Necesitaba ayuda a alguien que entendiera las complejidades legales que ahora se interponían en mi camino. Por eso al día siguiente llamé a mi hermano Gonzalo, abogado de confianza y guardián de secretos familiares. Me recibió con esa calma, que siempre tuvo la misma que me ayudaba a pensar con claridad en momentos difíciles. Le expliqué la situación sin omitir detalle alguno. La traición de Maribel, el uso indiscriminado de la tarjeta, la deuda creciente y el vacío que sentía al descubrir que la tarjeta ni siquiera estaba a mi nombre. Gonzalo me escuchó atentamente con la seriedad que merecía el caso. Entonces sacó de un viejo archivo una copia del testamento de mi difunto esposo, algo que nunca habíamos revisado en profundidad. Me habló de una cláusula poco conocida, una disposición legal que podría darme el control exclusivo de la casa familiar si se activaba bajo ciertas condiciones. Esa cláusula era mi as bajo la manga, la pieza que faltaba para recuperar algo más que propiedades para recuperar mi dignidad y poner orden en ese caos. Le pedí que me guiara, que me ayudara a activar esa cláusula y a preparar todo lo necesario para enfrentar a Maribel con la ley de mi lado. Gonzalo asintió y comenzó a explicarme los pasos a seguir, la documentación, las fechas y los posibles obstáculos. Mientras escuchaba sentía que la fuerza volvía poco a poco a mis manos, que no estaba derrotada sino que empezaba a pelear. Sentí que esa llamada y esa visita marcaron un antes y un después. No era solo una madre dolida, era una mujer decidida a luchar por lo que era suyo con respaldo y estrategia. Sabía que la batalla legal sería larga, pero por primera vez veía la luz al final del túnel. Y así, con ese plan firme en mente, esperaba el regreso de Maribel para darle la noticia que cambiaría su mundo para siempre. Maribel regresó con esa sonrisa confiada que siempre la acompañaba, como si todo estuviera bajo control, como si yo siguiera siendo la madre que pagaba sin cuestionar. La vi entrar por la puerta principal sin avisar, despreocupada y llena de orgullo por el lujo que había vivido en Hawái. Me miró con esa mezcla de desafío y desdén que tantas veces me había dolido. La esperé en la sala tranquila, sin prisa. Cuando se acercó, le hablé con la calma que me había costado encontrar. Le dije que había algo, que debía saber algo, que cambiaría todo lo que pensaba que era suyo. Le entregué un sobre con documentos legales que había preparado con la ayuda de Gonzalo. En esos papeles estaba la prueba, la casa familiar esa, que creía su refugio y su patrimonio había sido vendida. La venta se había concretado mientras ella disfrutaba del paraíso, ajena a todo lo que estaba ocurriendo. Su sonrisa comenzó a desvanecerse poco a poco, reemplazada por una mezcla de sorpresa e incredulidad. Intentó negar lo evidente, pero los papeles estaban firmados, sellados y registrados. La realidad se le vino encima sin piedad. Le expliqué que tras la activación de la cláusula en el testamento, yo tenía el control legal de la propiedad
y que había decidido venderla para proteger lo que quedaba de nuestra familia y para que ella enfrentara las consecuencias de sus actos. Maribel quedó muda, incapaz de procesar todo en ese momento. La confianza que había mostrado a su regreso se desmoronaba bajo el peso de la verdad. Aquella casa que siempre creyó suya ya no le pertenecía, y yo estaba decidida a que entendiera que nada se podía sostener sobre la mentira y el abuso. Mientras ella intentaba asimilar la noticia, yo sentí una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que esto era solo el principio, que la batalla aún no terminaba, pero por primera vez sentí que tenía el control de mi vida. Y justo cuando las sombras de ese día comenzaban a disiparse, los problemas que Maribel traería consigo se acercaban más rápido de lo que esperaba. Cuando Maribel Elías y Ángela llegaron a la casa y encontraron la puerta cerrada, no tardaron en explotar. Sus gritos y amenazas fueron una tormenta inesperada, cada palabra cargada de ira y desesperación. Querían denunciarme, interponer demandas, amenazaron con llevarme a los tribunales. Me acusaban de injusta, fría y de destruir la familia. Les escuché en silencio sin perder la calma. Sacar los documentos que Gonzalo había preparado fue mi respuesta. Les mostré cada papel, cada firma y cada registro que validaba la venta. La legalidad estaba de mi lado, y eso era un escudo impenetrable. Mientras leía en voz alta los términos de la cláusula que me había otorgado el control exclusivo, sus rostros cambiaron. La incredulidad dio paso a la rabia contenida. El ambiente se tensó aún más, y ante el ruido y las amenazas, vecinos llamaron a la policía. Pronto oficiales llegaron para mediar y evitar que la discusión se tornara en violencia. Mientras los agentes calmaban a los alterados, yo mantuve la firmeza que había recuperado. Esta era mi casa, y no había vuelta atrás. La realidad golpeó con fuerza. No solo la pérdida de un techo, sino la caída de un falso poder y privilegio. Maribel y los suyos se enfrentaban a la verdad, a las consecuencias de sus actos y a un muro que no podrían derribar con gritos ni engaños. En medio del caos sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Esta batalla en la puerta era mucho más que una disputa por un inmueble. Era un punto de inflexión, un antes y un después para todos nosotros. Mientras la policía dispersaba a los presentes y el silencio volvía a reinar, sabía que esa noche no cerraba un ciclo, sino que habría otro, quizás aún más intenso y decisivo. Después de la tormenta en la puerta, decidí que era momento de revelar la verdad más dura, aquella que cambiaría el rumbo de esta historia de una vez por todas. Reuní a Maribel Elías y Ángela en la sala, y con voz firme les expliqué que la tarjeta dorada, la que había permitido ese gasto escandaloso en Hawái, no estaba registrada a mi nombre como ellos creían. La tarjeta era de Maribel. Vi cómo sus rostros se tornaron pálidos, la incredulidad dando paso a un miedo silencioso. Les mostré los documentos del banco, la titularidad clara e indiscutible. Maribel intentó defenderse, buscar excusas, pero no había nada que pudiera hacer ni decir para cambiar esa realidad. La deuda de $95,000 con todos sus intereses y consecuencias era su responsabilidad. Ella era la única responsable ante la ley. La tensión se volvió insoportable, un silencio pesado cubrió la habitación. Sabía que ese momento sería decisivo para el futuro de todos nosotros. No solo se trataba de dinero, sino de justicia y de la caída de falsas certezas. En medio de ese silencio, recibí una llamada inesperada. Era el inspector Soler, un viejo amigo y un hombre de principios. Me ofreció su apoyo para que esta situación se manejara con la firmeza y la legalidad que merecía. Me aseguró que haría lo posible para que Maribel enfrentara las consecuencias, pero también para que hubiera un camino hacia la reparación si ella mostraba voluntad de cambiar. Sentí un peso menos sobre mis hombros, pero también sabía que el camino que se abría no sería fácil ni rápido. Maribel debía comprender que esta vez no habría escapatoria y que sus actos la habían llevado al borde de un abismo que no podría evitar sola. El destino nos ponía frente a un nuevo capítulo, uno donde la justicia y la verdad comenzaban a desplegarse con toda su fuerza.
y donde la voluntad de cada uno definiría lo que vendría después. Después de que la verdad sobre la tarjeta y la deuda saliera a la luz, las cosas se complicaron aún más para Maribel. Los cargos en su contra eran serios y la posibilidad de una condena de cárcel se cernía sobre ella como una sombra implacable. Mientras ella enfrentaba la realidad de sus actos, yo me mantenía firme, dispuesta a que la justicia siguiera su curso, pero también abierta a una última oportunidad para que pudiera redimirse. El inspector Soler, un viejo amigo en quien confiaba plenamente, fue quien se encargó de la mediación. Me llamó para informarme sobre las opciones que se abrían. Me explicó que había presentado una propuesta que podría salvar a Maribel de la prisión, pero que no sería un camino fácil. La condición era clara: debía devolver el dinero que había gastado y asumir una responsabilidad social significativa, trabajando en servicios comunitarios. Soler me aseguró que este tipo de trato no solo ayudaba a reparar el daño material, sino que también podía transformar a la persona que lo aceptaba. Sin embargo, la decisión dependía enteramente de Maribel. Podía optar por esa vía y comenzar a pagar por sus errores o negarse y enfrentar las consecuencias legales completas. Cuando le comuniqué esto a Maribel, la vi vacilar. Por primera vez noté en su mirada una mezcla de miedo y arrepentimiento, aunque también una resistencia difícil de ignorar. No era fácil aceptar que su vida cambiaría radicalmente, que tendría que abandonar su comodidad para enfrentar un mundo que hasta entonces había ignorado. Le dije que esta era su última oportunidad para demostrar que podía ser mejor, que podía reconstruir lo que había destruido, que la puerta de la cárcel se abriría para ella si rechazaba este camino, pero que también había una posibilidad real de redención si aceptaba las condiciones. Mientras observaba su rostro pensativo, supe que esta decisión marcaría el resto de nuestras vidas. No solo definiría el destino de Maribel, sino también el futuro de nuestra familia. Sabía que la batalla por la verdad y la justicia no había terminado, sino que apenas estaba entrando en una nueva etapa. Con la esperanza puesta en que la lección fuera aprendida, me preparé para lo que vendría después, sabiendo que el siguiente paso sería crucial para todos nosotros. Maribel aceptó finalmente la propuesta del inspector Soler. Empezó a trabajar en el centro comunitario, realizando tareas que la alejaban por completo del lujo y la comodidad a las que estaba acostumbrada. Cada día era un recordatorio tangible de sus errores y del daño que había causado no solo a mí, sino a toda nuestra familia. Al principio, verla con ese rostro cansado y sus manos ocupadas en labores sencillas me partía el alma. Había algo en su mirada que se negaba a desaparecer el peso de la culpa y una tímida esperanza, como si comprendiera que este era el único camino para intentar reparar lo irreparable. Yo la observaba desde la distancia, luchando con mis propios sentimientos encontrados. Por un lado, la tristeza de ver cómo la niña que había criado se enfrentaba a una realidad dura y cruda. Por otro, la esperanza de que esa misma experiencia pudiera transformarla en una persona nueva, alguien capaz de reconocer sus errores y de luchar por un futuro diferente. Nuestra relación rota y llena de cicatrices comenzó a mostrar pequeñas grietas de reconciliación. No era fácil ni rápido. Las palabras se volvían escasas, pero los gestos, aunque tímidos, empezaban a hablar por sí solos. Una mirada, un gesto de ayuda, un momento de silencio compartido. La familia, que se había fracturado lentamente, buscaba un nuevo equilibrio. Elías y Ángela también mostraban signos de cambio, quizás forzados por las circunstancias, pero presentes. El ambiente en casa, aunque tenso, comenzaba a teñirse de una calma que no había existido en mucho tiempo. Sabía que la verdadera sanación no era inmediata, que las heridas profundas requieren tiempo, paciencia y, sobre todo, voluntad. Sin embargo, sentí que estábamos en el camino correcto, un camino lleno de obstáculos, pero con la promesa de algo mejor. Mientras contemplaba todo esto, me preparaba para el momento en que finalmente nos sentaríamos a hablar de verdad, sin máscaras ni rencores, enfrentando nuestro pasado para construir un futuro que aún parecía incierto pero posible. Pasaron varios meses desde que Maribel comenzó a trabajar en el centro comunitario
y a cumplir con las condiciones impuestas para su redención. El tiempo había sido un maestro duro para ambas, pero también un bálsamo para nuestras heridas. Finalmente, decidimos encontrarnos para tomar un café en un lugar neutral, un espacio donde pudiéramos hablar sin tensiones ni juicios inmediatos. Ella llegó puntual con una expresión distinta a la que recordaba. Había en sus ojos una mezcla de humildad y sinceridad que antes no existía. Sin rodeos, sacó un sobre del bolso y me lo entregó. Dentro había dinero fruto de su trabajo honesto, ahorrado con esfuerzo y dedicación. Fue un gesto simple pero cargado de significado, un símbolo de su compromiso por reparar lo que había roto. No pude evitar que una sonrisa tímida se asomara en mis labios. Aquel momento no solo representaba el pago de una deuda económica, sino la señal de que pese a todo aún quedaba espacio para el perdón y la reconstrucción. Sin embargo, sabía que el camino no terminaría con un solo café o un sobre entregado. Nuestra historia era larga y complicada, y requeriría más que actos materiales para sanar por completo. Mientras conversábamos, recordamos viejos tiempos y compartimos reflexiones sobre lo que habíamos vivido y aprendido. Hablamos con honestidad, sin máscaras ni reproches disfrazados de palabras amables. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que realmente nos estábamos escuchando. La esperanza empezó a abrirse paso entre las sombras del pasado, y aunque las heridas seguían presentes, el peso de la desconfianza comenzó a aligerarse. Maribel parecía dispuesta a cambiar y yo a darle una oportunidad genuina. Al despedirnos, sentí que aquel encuentro era el inicio de algo nuevo, una página en blanco, donde ambas podríamos escribir una historia distinta, basada en la comprensión y el respeto mutuo. Quizás aún quedaban desafíos por enfrentar, pero la voluntad estaba ahí. Mientras la veía alejarse, supe que este no era el final de nuestro conflicto, sino el comienzo de una relación renovada, frágil, pero real, con la promesa de crecer y sanar juntas.